en el libro de Salmos 23, del 1 al 4. Salmos 23, del 1 al 4. Amén. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, recibe usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en esta hora y en este lugar, agradeciéndole porque nos permite hacer nuestras actividades cotidianas, agradeciéndole también por el descanso, que también es bien merecido. Le damos gracias porque usted es bueno con nosotros, aunque nosotros quizás no lo seamos. Y le agradecemos porque nos da un nuevo día, una nueva oportunidad de entender y comprender la vida y comprenderlo a usted, porque ciertamente usted conoce todo y aún así sabiendo que quizás obedeciéramos o no obedeciéramos, usted no se puede negar a sí mismo porque su amor es y usted es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que le agradecemos porque por su amor, su misericordia y su gracia seguimos aquí, no porque seamos buenos, ni santos, ni perfectos, sino porque quizás hemos sido lo más vil del mundo y por eso nos ha escogido. Porque así lo dice su palabra, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Le agradecemos porque si nos ha escogido es para su plan perfecto, para que se siga compartiendo de las buenas nuevas, porque su palabra a diario es una buena nueva ante tantas tribulaciones, problemas, desesperaciones, tribulaciones, como le querramos llamar. Su palabra siempre va a ser confortante para todos porque es un alimento, así como el alimento físico, el sólido, este es un alimento espiritual que llega hasta el alma y conforta a cualquiera y le da la esperanza y la fe de confiar en alguien y de creer en alguien. Y en este caso nosotros, nuestra fe está puesta en el autor y consumador de ella, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que le agradecemos porque quizás nosotros no le hemos dado lo que usted quiere, pero aquí seguimos, tratando de hacer lo mejor posible. Y le pedimos que venga a limpiarnos de todo pecado, desde la cornea de la cabeza hasta la punta de los pies, de nuestras transgresiones, iniquidades y rebeliones, y que nos conceda de su Espíritu Santo para que sea el que hable, el que inspire, el que ministre eh, esta reunión. Y todas esas cosas se las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bien, hermanos, pues nos quedamos, estamos leyendo el libro de Joel y ya llegamos al capítulo 3. Si me acompañan a Joel capítulo 3 del 1 al 15, es el tema que toca hoy. Y si se dan cuenta, primero vimos la devastación. Después de la devastación, el Señor es misericordioso y Él después habla de la misericordia. Y después de su misericordia vimos hace una semana y que se llevó dos, el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor no nos creó para destruirnos, al contrario, nos creó para que tuviéramos una vida y vida en abundancia, pero nosotros nos hemos desviado y nos hemos desviado ¿por qué? Porque también hay un engañador.
Y nosotros, como cada uno de nosotros nacemos, venimos vacíos, no traemos nada en nuestra mente. Conforme vamos creciendo, pues vamos aprendiendo y dependiendo del medio donde viviste, aprendiste, fuera bueno o fuera malo, y eso es lo que aprendiste. Y el Señor, a través de conocer al Señor, nos vamos dando cuenta, bueno, en mi caso, siempre se los he dicho, en mi caso yo cuando conocí al Señor empecé a leer la Biblia y me di cuenta, pues por eso me iba mal en mi vida, por eso no me rendía el dinero, por eso yo decía que tenía mala suerte, por eso decía que mi vida era como de un animal, o sea, muchas cosas así. Pero el Señor vino a componer todo eso porque ciertamente hubo algo, hubo alguien que nos desvió. Y en este mundo así estamos. Todo el que nace está en la casa, se le empieza a educar de una manera lo mejor posible, pero cuando crece, él solito va a decidir. Pero la palabra del Señor siempre nos ha hablado que instruyes al niño desde pequeño y aún de grande no se apartará de él. Entonces, pues tenemos que seguir, en mi caso, yo me doy cuenta que la única voluntad que vale es la del Señor, no la mía, ni la de la creación, es la del Señor, porque Él es el creador. Entonces, como vimos devastación, luego misericordia, luego el derramamiento del Espíritu, y hoy nos toca ver el juicio de Jehová sobre las naciones. Esto ya en el capítulo anterior estuvimos leyendo eh, los acontecimientos del fin de los tiempos y vimos varios detalles, varias características que se van a poder ver y eso lo vamos a ir leyendo a través de la escritura y vamos a empezarlo a leer para ir entendiendo, recordando que la Biblia, cuando se lee, tiene su parte física, la que estamos viviendo, y su parte espiritual, ya sea que le estemos pasando o que sea en los postreros días o que sea en un futuro. Entonces, hay que ver esas dos partes para poder entenderla y comprenderla, porque luego no, por eso mucha gente a veces dice, es que yo leo la Biblia, pero no le entiendo nada, sí, porque la parte espiritual no la vas a entender, porque no has buscado del Espíritu. Y por eso hay que buscar del Espíritu Santo, hay que orar al Señor para que nos abra ese entendimiento. Recordando que el Señor Jesús dijo, me voy, pero les dejo mi espíritu, y Él va a ser el que les va a revelar todas las cosas. Entonces vamos a empezar a leer. Dice, vamos a empezar a leer del 1 al 4. Dice, juicio de Jehová sobre las naciones. Porque he aquí que en aquellos días, todavía no acontece, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, vamos a leer hasta el 3 vamos a dejarlo. Aquí el Señor nos está hablando claramente de un juicio y dice que hará volver la cautividad. De hecho, hay una alabanza, me estaba acordando que hay una alabanza que habla acerca de eso, ¿no? No recuerdo bien cómo dice la alabanza, me dice que haré volver la cautividad, algo así, si alguien me la recuerda, y también viene aquí escrita en la Biblia. Y esa es la promesa del Señor, que hará volver de la cautividad, de la esclavitud a los que fueron esclavos. Pero fueron esclavos, ¿por qué? Por la misma desobediencia, porque no se le ha hecho caso al Señor, al Creador, a Dios, a Yahvé, a como le quieras llamar, porque tiene muchos sinónimos. El Señor, a final de cuentas, es todo. ¿Y por qué dice que los va a reunir en un valle? Si se fijan aquí, encontré esta imagen, la que está en pantalla, dice Valle de Josafat.
Valle de Josafat, Josafat quiere decir Yahvé juzgó o Dios juzgó. Pero aquí si se dan cuenta, ¿por qué va a haber un juicio? ¿Por qué hay un juicio en la vida normal, en la vida mundana? ¿Por qué es que hay un juicio? Porque quizás hubo una falta o hay una demanda o se hizo algo que no va contra las leyes y por eso se crea un juicio, por eso se crea un juicio. Y aquí, por qué es el juicio? ¿Por qué es el juicio? Por lo que hicieron, porque no, porque, bueno, dicen el 3 y echaron suertes, desde el 2 dice, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber y muchas cosas más que hicieron. Si nos vamos, por ejemplo, acompáñenme a Hebreos 9 27 28. En Hebreos 9 27 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así como dice ahí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Aquí dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Las haré descender. ¿Por qué? Cuando alguien muere, regularmente lo entierran. ¿Y a dónde vamos? Dice la escritura en el Antiguo Testamento que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Lo natural que hace la gente es, en un panteón van y los entierran. Se entierra a la persona fallecida. Y el Señor está representando aquí esto, que en aquellos días que venga el juicio, primero uno muere y después viene el juicio. Es lo que está representado aquí. Y espiritualmente es lo que decía el Señor Jesús, que aparecerá por segunda vez. Nuestro Señor Jesús murió, resucitó al tercer día. Y lo que nos invita es a eso, que nosotros aparezcamos también por segunda vez, pero con Él, en su reino. Porque a final de cuentas esa es la vida eterna de la que nos promete la palabra. Pero también todo tiene un porqué, todo tiene algo a cambio. Entonces, en este caso, el Señor lo único que nos ha pedido y de lo que les he venido hablando y comentado ya en semanas antes y así, es que el Señor lo único que quiere es que regreses a Él, que lo reconozcas como tu Señor, como tu Dios, como tu Padre, como tu Creador, porque no hay otro. Ah, sí, aquí en el mundo hay miles de dioses, sí. Incluso hasta en la India creo que tienen más de no sé cuántos miles de dioses. Entonces, pero ¿de dónde vienen esos miles de dioses? Del único y del verdadero. ¿Y quién es ese Dios? El Dios que hemos leído aquí en la palabra. Le puedes decir Yahvé. Los estudiosos dicen que le acomodaron al latín y por eso se le pusieron Jehová para poderlo pronunciar. Hoy sabemos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es Jesucristo, el que tiene toda la potestad. Y al final de cuentas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo dice que los tres son uno. Dios puede hacer lo que Él quiere, Él es Dios, es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él puede hacer lo que quiera, que quizás eh, si no tenemos el Espíritu es muy difícil entender eso,
pero ¿cómo se va a dividir en tres? Y si de por sí, para que crean en Dios es difícil, ahora que les digan, no, pues es que cuando leen esto, la gente que no sabe, pues se le complica más. Pero el Espíritu Santo, yo sé que a todos los que estamos quizás conectados y a mucha gente que ha buscado, porque el Señor no se queda con nada, y dice que tú si buscas al Señor, Él te escucha. Y si le pides de su Espíritu Santo, porque Jesús fue el que lo dejó como consolador y que nos iba a revelar las cosas, yo sé que a todos ustedes en alguna situación el Espíritu Santo les ha revelado de su palabra, a los que sirven, a los que comparten, a los que tienen cualquier servicio de enseñanza. El Espíritu Santo es el que les va revelando. Y a veces, bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, ahorita los viernes están leyendo el libro de Daniel y leyendo una parte dice que se turbó su corazón. Y bueno, con varios profetas dicen que se turbaba su corazón cuando tenían visiones o cuando soñaban. Dice que se turbaba su corazón. Y no sé si a ustedes les pase, pero yo, por ejemplo, luego buscando del tema, híjole, me empiezo a turbar tanto que ya no sé ni qué, pero poco a poco ya el Señor empieza a darte te va relajando y te empieza a dar las palabras, o te empieza a hacer, a dar entendimiento y comprensión para que sepas de qué está hablando. Entonces, todo tiene un porqué. Y aquí, por ejemplo, en el 3 dice, echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron los niños por vino para beber. Acompáñenme ahí a Amos, al libro de Amos, está ahí en la siguiente hoja de su Biblia, en la siguiente página. Para ver, en la Biblia ya saben ustedes que del Antiguo Testamento, si usted busca Amos, Abdías, y así va buscando Joel y varios, eh, hay veces que trae los temas los mismos, el mismo título, y a final de cuentas cada uno está hablando de lo mismo, pero a su forma, como si estuviéramos viendo Mateo, Lucas, Juan. También así se va buscando y vas encontrando de las diferentes tomas, ¿no? O los enfoques que ellos tenían, porque no todo es igual, pero a final de cuentas la finalidad siempre es la misma. Dice así en él, Amos del 2 al, aquí estamos, Amos 2:6, amén. Dice así, Amos capítulo 2 el 6, así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Fíjense, acá en Joel decía que habían vendido a los niños por una ramera y a las niñas por vino para beber. Acá tiene otros datos que te da de otras atrocidades que hacían, que vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Imagínense que tu vida valga lo de unos zapatos. Te cambiaban así por unos zapatos. Entonces eran cosas que el Señor mm, veía mal, porque o sea, la vida no vale unos zapatos, hermano. Es como si los zapatos valieran más que la vida de un ser humano. Acompáñame ahí a Abdías 1:11, estamos a 2 libros. Abdías 1:11, amén. Dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Fíjense cómo a los que se llevaban cautivos echaban suertes con ellos. Y al Señor eso no le agradaba. El Señor lo que siempre ha querido es que se cumpla la ley. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vienen muchos detalles, si buscas en Deuteronomio y en todos esos libros, pues que
que le des asilo al extranjero, o sea, que trates bien a tu prójimo, pero ellos empezaron a hacer otras cosas. Y por eso es el furor del Señor. Pero nos damos cuenta que el Señor, entre todas esas cosas, el pecado se tiene que pagar, sí, pero después viene otra vez su amor y su misericordia, su gracia, y te vuelve a permitir que hagas bien las cosas. Y aquí, en este caso, Joel estaba advirtiendo. El libro de Joel siempre empieza a advertir a través de las profecías que le daba el Señor de los postreros días. Entonces, esto a nosotros nos queda como ejemplo para regresar al Señor, para que no pase todo lo que hemos leído con Joel, que no venga a nuestras vidas, porque antes de conocer al Señor, yo sé que quizás muchos pasamos por eso, yo pasé por varias cosas así, y les repito, como empecé a leer la Biblia, cuando conozco al Señor, me doy cuenta, por eso me iba así, por eso tenía esta vida así. Entonces, pues se cumple, la palabra del Señor se cumple en otro tiempo, se cumple con nosotros. Y al final de cuentas, si nos vamos a un resumen total, pues hay que hacerle caso al Señor, hay que seguir la voluntad del Señor, nos guste o no nos guste. Pero aquí hay algo, nos guste o no nos guste, es para bien de nosotros. Eso es lo importante, para ser bendecidos, para llevar una vida pues más tranquila y esperando la promesa de pues estar inscritos en el libro de la vida y estar con él, ¿no? Conocerlo eh, cara a cara, porque de nada sirve. Es como, imagínense, estamos aquí estudiando la Biblia todos los miércoles, los martes, los jueves, los viernes, vamos los domingos. En la escuela, tú cuando estás estudiando algo vas de lunes a viernes y por 2, 3 años y hasta que ya tienes una licenciatura. Y luego si quieres, pues ya te vas a una maestría y luego un doctorado. Aquí espiritualmente, lo que queremos alcanzar todos es ver a nuestro Creador, porque esa es la promesa. Porque aquí quien ha visto a Dios no se puede, no lo podemos ver. Pero Él promete que allá arriba, en su reino, sí lo vamos a ver. Pero tenemos que estar inscritos en el libro de la vida y para estar inscritos en el libro de la vida tenemos que tratar de agradar al Señor conforme a su voluntad, no a la nuestra. Entonces, es tratar de considerar y de pensar en que el pecado no nos conviene. Aunque lo tengamos bien arraigados, esa es nuestra verdadera lucha. Dejar todo pecado, aunque nos duela, y el Señor nos ha venido hablando de muchas formas. Y a final de cuentas es para enderezar nuestros caminos, porque todo eso ahorita lo vamos a seguir leyendo. Entonces, esto es por parte de lo que el Señor muestra para los postreros días, por eso es en un valle, y por eso le llamamos el Salmo. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré. O sea, los que anden bien con el Señor, ellos no temen a la muerte. Ellos no temen andar en valle de sombras, de muerte, no, 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 ellos no. Yo creo que si alguno de ustedes está bien, tampoco le tiene miedo, porque confía y sabe que las promesas del Señor es que aunque mueras físicamente, nos promete que vamos a estar con Él. Entonces, ese es el valle donde Dios juzgará, está advirtiendo nuevamente aquí en el libro de Joel, como en los otros libros, siempre ha advertido. Y al final de cuentas, si nos vamos a hacer un recorrido por los libros, si se dan cuenta, el objetivo es el mismo. El Señor siempre viene dando palabra para que se arrepiente el pueblo, para que enderecen sus caminos, para que el Señor vuelva a estar con ustedes, con nosotros. Pero a veces, pues no sé, la vida
a veces pesa más y cuánta gente va a la iglesia y de repente ya no la ves, cuánta gente conoces que era cristiana y que ahora ya no lo es, y tantas cosas que nos pasan como humanos, pero el Señor siempre está ahí y es el que vale y es al que hay que seguir. Vamos, acompáñenme a Joel nuevamente, vamos a seguir leyendo del 4 al 8. Joel 3 del 4 al 8, dice así: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendiste, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos las venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Fíjate, dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Fíjate, ¿crees que hay alguien que pueda vengarse del Señor? Y dice aquí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hagas tú, se te regresa. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando desenvainó la espada y le cortó la oreja al soldado? Dice, no, Pedro, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Y aquí debemos de considerar una cosa, hay una escritura que dice, mía es la venganza. Así dice el Señor. Mía es la venganza. Y si nos damos cuenta, hemos visto que el Señor no te manda a vengarte. Al contrario, te dice, no pagues mal con mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Pero qué difícil es eso para nosotros como humanos, porque la realidad es que nosotros aprendimos de una manera defensiva, porque quizás, bueno, en mi caso, porque quizás nuestros padres crecieron en barrios donde había que fajarse, ¿no? Donde había que defenderse quizás a golpes. ¿Por qué? Porque así era ahí. Porque si no te defendías, te agarraban de barquito, como se dice. Pero ya conociendo de las escrituras, el Señor no nos manda eso. El Señor te dice, mía es la venganza. Dice, yo pagaré, déjamelo a mí. Recordábamos, bueno, me recordaba al hermano Andrés cuando decía que un compañero en la escuela siempre lo estaba molestando y él pues no respondía. Y llegó un momento en que él le dijo, bueno, pues tú, ¿qué haces o a dónde vas? Porque pues yo te molesto y tú no te defiendes, tú te comportas normal. Y dice el hermano, cuenta el hermano Andrés, para los que no lo han escuchado, que esta persona ahora es pastor, después de que siempre le estaba moleste y moleste. Y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo era toda paz. El Señor Jesucristo lo llevaron a un juicio donde él era inocente y en cuanto lo llevaban los soldados lo golpeaban, lo escupían, le hacían. Y dice la escritura que él fue como oveja al matadero sin decir ni una palabra. Pero para nosotros es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque ya traemos arraigado ese pensamiento de que nos dijeron que teníamos que defendernos, que no nos dejáramos de nadie. Por una parte está bien, por una parte está bien, pero no hay que llegar eh, a violar la ley.
O sea, tú te puedes también defender de una forma, pero cuando ya no hay esa posibilidad, pues somos humanos y va a salir algo en defensa tuya, no sé, dependiendo cómo seas. Entonces, pero sí consideremos que el Señor de Él es la venganza, no de nosotros. Entonces, todo lo que hagas, siempre se nos va a regresar, siempre. Y ponte a recordar algo y algo que hiciste y que se te regresó y ahí lo vas a comprobar, porque todo lo podemos comprobar vivencialmente. Dice, proclamar, estamos dice, en el 5 porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metiste en viejos templos cuando saqueaban al pueblo, a su pueblo y se llevaron el oro, la plata, aparte de, aquí vuelve a repetir, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra, fueron esparcidos. Y he aquí yo los levantaré, y he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Acompáñame ahí a Jeremías 47, Jeremías 47, del 2 al 4. ¿Me ayudas a leerlo, Luis? Jeremías 47, Sí, del 2 al 4. 2 al 4. Dice así: Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Y los hombres claman, y lamentará todo morador de la tierra por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les quede todavía, pero Jehová destruirá a los filisteos, el resto de la costa de Caftor. Ahí está una parte. Está hablando de lo que decía Joel, de exclusión de los filisteos. ¿Qué traes contra mí, Filistea y Tiro y Sidón? ¿Por qué se quieren vengar de mí? Y acompáñenme a Jeremías 30 del 15 al 16. ¿También? 30, Del 15 al 16. del 15 al 16. Dice así: ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos los adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Ahí está. ¿De quién es la venganza? Del Señor. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque la grandeza de tu iniquidad y de tus muchos pecados te he hecho esto. Aquí está el porqué de todo. La grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Si nosotros disminuimos nuestros pecados, el Señor no tiene por qué traer un trato a nosotros, al contrario, tiene que venir bendición y eso lo sabemos desde Deuteronomio, donde nos hablaba de bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Entonces, es para considerar. Y aquí está lo que les dicen Joel, pero serán consumidos todos los que te consumen. O sea, si ellos consumieron al pueblo, ellos serán consumidos también. Y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. O sea, todo lo que le hicieron a su pueblo del Señor, Él también se los hizo a ellos. Entonces, consideremos, consideremos esa situación. Consideremos para nosotros en estos tiempos, consideremos
nuestro actuar con nuestro prójimo. Porque si usted actúa mal con su prójimo, tenga seguro que se le va a regresar esa copa, dicen en los grupos. En el argot de la calle dice, se te regresará la factura. Entonces, consideremos, consideremos tratar de hacer la voluntad del Señor y pues entre la voluntad del Señor viene que amemos a nuestro prójimo, que nos llevemos bien, que nos ayudemos, que estemos siempre en armonía, pero a veces es difícil. Toda cabeza trae una guerra. En toda cabeza hay una guerra entre lo que piensa y entre lo que trae su alma, que de ahí sale todo lo que es pues, espiritual, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, también esto lo he repetido, cuando tú estás integrado, cuando una persona está integrada, piensa abrazar, siempre les he dicho esto, piensa abrazar. Ese pensamiento sale del alma y está de acuerdo en abrazar y va y acciona y abraza. Pero cuando una persona está desintegrada, piensa abrazar o su alma piensa abrazar, quiere abrazar, porque de aquí adentro dice que el espíritu habla con gemidos indecibles y tu mente te dice, no, pero acuérdate lo que te hizo, castiga al castigador. Y estás desintegrado porque no estás haciendo, tu alma y tus pensamientos y tu acción no son las mismas. Entonces, pues deberíamos de considerarlo. Hace una semana comentaba yo eso no fue por Zoom. Creo que fue el domingo comentándolo aquí, que les decía que hay una escritura que, ya está, se me olvidó, a ver si ahorita me acuerdo. Se me olvidó, es que esa escritura que les iba a decir, que sí está escrita acerca de lo que les estoy diciendo ahorita. Ahorita me acuerdo. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que hagamos bien las cosas para que nos vaya bien. Vive bien para que te vaya bien. Si te andas metiendo en problemas, ¿cuál va a ser tu resultado? Si te metes en problemas, vas a tener problemas. A final de cuentas, aunque no busques problemas, los problemas llegan a veces. Pero eso ya es otra cosa, eso nosotros no sabemos el por qué. Pero también, pero el Señor sí sabe. Quizás el Señor te está probando. ¿Y por qué probando? ¿Por qué te prueba? Porque así es en la escuela. En la escuela, cuando tú vas a pasar, incluso en un trabajo, si tú quieres trabajar, por ejemplo, en mi caso, cuando yo entré a trabajar donde estoy, en la empresa donde estoy, me hicieron un examen de manejo, porque yo iba pidiendo el puesto de chofer. Entonces, si yo me considero chofer, me hacen un examen. Y si sí soy chofer, tengo que tener conocimientos de ese examen que me van a hacer y lo tengo que pasar. Lógicamente lo tendría que pasar, pero ¿qué creen? Que mucha gente nada más sabe manejar, pero no sabe otra cosa. Entonces, en un examen amplio no lo pasas, porque para ser chofer tienes que tener experiencia. Y en el examen te sacan muchas cosas, te sacan muchas cosas. Desde lo más tonto que tú quieras, la pregunta más tonta, pero es que no es tonta, sino es algo lo más sencillo que tendrías que contestar, pero nosotros como humanos ya nos sentimos que es una pregunta tonta. Imagínate aquí en la Biblia Jesús, si se dan cuenta, Jesús cuando habla en la Biblia dice una cosa y la vuelve a repetir, seguidamente la vuelve a repetir. No podríamos decir que es algo tonto, no, es que el Señor te quiere recalcar las cosas, pero nosotros como humanos y con esta mente que ya tenemos que queremos sentirnos
que ya estamos envanecidos, que ya creemos que sabemos mucho, nosotros decimos que es algo tonto, pero no es tonto. Es una pregunta, pero es una pregunta sencilla. Pero a veces nos pasa que, pues, decimos que es algo tonto, ¿no? Nos burlamos de la persona y entre todo eso no entra el amor del Señor, el de que amemos a nuestro prójimo. Entonces, en estas situaciones hay que hacer las cosas bien. El Señor te prueba, ¿para qué? Acuérdate de Job. ¿Por qué te probará el Señor? Está bien que te prueben para, bueno, a ver, voy a probar a mi hijo, a ver si es cierto que está. A mí me ha pasado que me ha puesto ciertas cosas de tentaciones, pero yo sé que no soy yo, que el Espíritu es el que me ha quitado de esas cosas. Es el Espíritu, no soy yo, porque si yo no tuviera el Espíritu, mi carne me lleva a la carne, el mundo me lleva al mundo. O sea, es algo natural, lo podemos ver natural para el mundo, pero el principio es espiritual y por eso el Señor nos manda a hacer las cosas en orden. Entonces, si tú eres muy tranquilo, no te metes en problemas, si te llega un problema, bien dice otra escritura, dice, si los que se, si los que pecaron reciben castigo y lo soportan y el Señor les da una nueva oportunidad, ahora imagínate a los que injustamente reciben un castigo, recordando a Jesús, que él era inocente, y se imagínate qué cosa más grande le va a dar el Señor a él, porque eso es lo que le agrada al Señor, que aunque tú no seas culpable, que soportes eso, para demostrar que de verdad tienes amor y que el amor dice todo lo puede, todo lo soporta. Y el amor es Jesucristo, dice, Dios es amor. ¿Jesucristo qué hizo? Cuando se lo llevaron, Jesús todo lo puede, Jesús todo lo soporta, Jesús no se envanece. Entonces, es para que nos demos cuenta del punto que quiere el Señor. O sea, que se cumpla la ley como Él quiere, no como nosotros querramos, porque el amor ya está bien confundido a estos tiempos. Si el amor en estos tiempos fuera algo bien, no habría separaciones, todo fluiría como si nada. Pero por eso el Señor tuvo que meter una ley por tanta desviación. Entonces, acompáñame a Joel, vamos a la última parte. Joel 3 del 9 en adelante. Amén. Dice, proclamar esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuentes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Fíjense, aquí el Señor proclama entre las naciones, está proclamando guerra y está que despierten los valientes. Les empieza a decir, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy.
Al escuchar esto de fuerte soy, nos acordaremos de Pablo. Y para que tú digas que eres fuerte, se oye como una paradoja, pero es así. Para que uno diga que es fuerte, necesita estar débil. Y Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte. Y en el pensamiento humano dirá la gente allá afuera, de los que no saben, pero a ver, barájamela más despacio. ¿Cómo que cuando soy débil soy fuerte si es algo totalmente contrario? Ah, sí, porque cuando soy débil físicamente, cuando soy débil en mis pensamientos, cuando yo menguo, es cuando soy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es cuando crece el espíritu, cuando crece Dios en mí, cuando dejo que Dios me lleve, que Él me lleve. Porque si yo no menguo, entonces yo puedo decir que físicamente soy fuerte. Y velos en los gimnasios, ponchadotes, fuertotes. Y una mujer les hizo un desprecio y chin, se van a la depresión. Se quieren suicidar. Y tú los veías y ese hombrezote bien fuerte, ¿y cómo es que anda llorando por una mujer, no? Esa es una pequeña parte, un ejemplo que se me ocurrió. Pero dices, ¿cómo puede ser posible que ese portachonzote anda en depresión llorando? Entonces, ¿esos músculos de qué le sirven o qué? Pero así es. Tenemos que aprender que aquí estamos en el mundo, pero que también está lo espiritual. Bruce Lee bien decía, mi fuerza no radica en mis brazos, en mis piernas con las que golpeo. Mi fuerza radica en mi espíritu. Y nosotros, a través del Espíritu Santo, es donde estamos más fuertes que nunca, porque está Dios con nosotros, porque el Espíritu es el que nos revela todas las cosas, porque el Espíritu dice, porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que quiera hacer lo puedo en Cristo que me fortalece, gracias al Espíritu que me ha dado de amor y de dominio propio, para no caer. Porque la verdadera fortaleza no es decir, por ejemplo, que un hombre diga, no, pues es que yo tengo muchas mujeres. Eso no es amor. Dice, porque tengo mucho amor, yo tengo amor para repartir a muchas mujeres, eso no es amor. El verdadero amor es saber amar a tu prójimo como debe de ser y en orden, y hasta ahí. Que tengas tu pareja y que sepas amarla de verdad y así amar a tu prójimo, pero eso es en orden. Pero aquí parece que estamos al revés. ¿Por qué? Porque cuántas veces no has escuchado que hay personas y es pues, muy sencillo verlo en los trabajos, tantas cosas que pasan. Empiezas a ver a las parejitas en los trabajos y sabes que son casados, pero ya empiezas a ver parejitas así y dices, sí, pero sí es casado o es casado. Pero así es el mundo. Pero nosotros el Señor nos ha llamado para seguir proclamando esto, enderezar los caminos, compartir las buenas nuevas para que la gente regrese y deje de vivir en pecado, para que no le venga todo lo que habla el Señor, que no te venga destrucción, que no te venga cualquier cosa que no nos agrada como humanos. Bueno, les vuelvo a decir que se junten naciones todas alrededor y congregados, haz venir a Jehová a tus fuentes, despiertes en las naciones y suban al valle del juicio, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Dice, entrar con nos porque la mies ya está madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión, del sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retardarán su resplandor. El valle de decisión es porque
En el juicio es donde se toma la decisión de inocente o culpable. Entonces, acompáñame a Miqueas 4:1-5. Miqueas, capítulo 4 del 1 al 5. Amén. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, vuestro Dios, eternamente y para siempre. Esas son la comunión que tenemos con Dios individualmente. Y eso es lo que deberíamos de considerar. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios eternamente y para siempre. Porque ¿para qué quieres tener pleito con el Señor? Dice, dura cosa es caer en manos del Señor. ¿Para qué quieres tener pleito con el Señor si Él es tu creador? Es como cuando quieres tener pleito con tu papá en tu casa. Qué feo es. Cuando Él es tu papá, le deberías de ver respeto. Y es mutuo también el papá. Entonces, ¿para qué queremos tener broncas con ellos? Es un pleito de nunca acabar. Mejor nos la llevamos tranquilo. Y hay una escritura que dice, si el hijo le pide pan a su papá, no le dará una serpiente, ¿verdad? O una piedra. ¿Y qué más cosas grandes hará nuestro Padre que está en el cielo? Fíjate, qué cosas mejores nos dará el Señor. Y de ahí es donde parte todo. El Señor nos da la bendición, pero cuidado, porque también te puede dejar en la maldición. Y la maldición sigue así como algo muy feo, pero a final de cuentas, nada más déjale las primeras tres letras, te viene mal a tu vida. Entonces consideremos eso. Acompáñame a Apocalipsis 14, 14, 16. Apocalipsis 14, versículo 14 y 16 al 16. Sí, del 14 al 16. Del 14 al 16 va. Dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenían en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y hasta el 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Es de lo que estaba hablando Joel, de lo último que leímos. Físicamente sabemos que pues, cuando se cega es porque ya está maduro, ya se corta y se recoge. Y lo que no sirve va a ser quemado. El Señor siempre, espiritualmente, eso es lo que nos dice para los postreros días, para el día del juicio. Podemos ver también lo de similares, lo de separar a las ovejas de los cabritos. A los que están escritos en el libro de la vida y a los que no, irán al lago de fuego. Entonces, por eso hay que considerar, porque
aquí en esta tierra nada más vamos de paso, pero sentimos que podemos hacer y deshacer lo que queramos y no, no es así. Tenemos que tener un orden porque así fue establecida la ley. Y acompáñame a Mateo 24-29, con esa terminamos. Mateo 24 del 29 al 31. Mateo 24 del 29 al 31. Amén. Entonces, el Señor a eso se refiere en los finales días es cegar la tierra. Los que, los que maduraron espiritualmente, qué bueno. Y los que no, pues también irán a otro lugar. Y al último acaba diciendo de que el cielo que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El Señor Jesús le preguntaron a sus discípulos y él ya empezó a hablarle sobre esto también a sus discípulos. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Hasta ahí. Lo que decía Joel, lo viene a repetir Jesús. Viene a repetírselo a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Y es lo que acontecerá en los postreros días, en el día del juicio, como le quieras llamar, el fin del mundo, porque cuántas veces se ha hablado del fin del mundo y salen muchas personas diciendo que el fin va a ser tal día y que el fin iba a ser tal día. Incluso yo me acuerdo que la fecha que se casó Caro e Isra fue el fin del mundo, pero para ellos como solteros, porque el mundo siguió, porque no se acabó. Jesús decía claramente, el día nadie lo sabe, solo mi Padre. Entonces, Él sabe cuándo. Así como todos moriremos, así como está establecido, como cada uno tenemos que morir, y así como muchos ya han partido, familiares, hermanos, lo que sea, nosotros también vamos a tener ese tiempo. Nos va a llegar ese tiempo. Pero esa es la voluntad del Señor, porque nosotros tampoco lo sabemos. Porque los doctores te podrán decir que estás desahuciado y que te quedan un mes. Y hay gente que ha durado 10 años más. Entonces esa es la voluntad del Señor, no es la voluntad del doctor. Entonces, lo que el Señor nos recuerda a través de su palabra y toda su palabra es que regresemos a Él y que cumplamos con su voluntad para poder estar con Él. Eso es lo que quiere el Señor, que hagamos su voluntad nada más, para pasar la prueba, agradarle y estar con Él, para poder comprobar a través de esa prueba de eso que nos hacemos llamar cristianos. Porque es muy fácil llamarnos cristianos, pero otra cosa es hacer lo que Cristo hacía, tener todo ese ejemplo, ser ejemplares como Jesucristo. ¿En qué? Pues en paz, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque imagínate, si a ti llegaran a tu casa, llegaran y llegaran policías y todo, y tú te sabes inocente, capaz que empiezas a golpear a los policías y como humanos así somos, pero no tenemos esa paz de decir, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos. Dentro de mí yo sé que yo no he hecho nada, estoy confiado que van a hacer un juicio y voy a hacer, me van a soltar, ¿por qué? Porque no he hecho nada. Esa tendría que ser la forma en la que el Señor quisiera, pero nosotros somos arrebatados.
nos gana la carne. Y lo que el Señor quiere es que menguemos para que crezca su espíritu y para que en el juicio final, el veredicto para nosotros que nos decimos cristianos sea las ovejas de este lado. Y los que no cumplieron con la voluntad del Señor, pues los cabritos del otro lado. Y así como decía la Escritura, así como apareció Jesús por segunda vez, ¿a usted no le gustaría aparecer también por segunda vez junto al Señor y verlo cara a cara? Eso es a lo que nos invita el Señor. Pero pues tenemos que seguir su voluntad y tratarla de hacer lo mejor posible para agradarlo. Entonces, alguien que quiera comentar, adelante, los micrófonos están abiertos. ¿Nadie? Vicente. Hola hermanos, buenas noches. Fíjate, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es eso. Es el proceso por el cual el Señor te va llevando. Yo sé que todo es profético, desde la devastación hasta el juicio, pero yo tenía una profesora en mi carrera que decía, quítate telarañas de de la cabeza y piensa diferente. Y procuro hacerlo. Y sí sé que es profético, pero también es aplicable en mi vida. ¿Por qué? Porque hubo momentos en devastación de mi vida, de misericordia, y a través de esa misericordia llegar al derramamiento del Espíritu, no como tal, o así como lo hemos leído en Pentecostés y todo eso, pero te enseña a discernir de la palabra, ¿no? Y al final de cuentas ese juicio o esa evaluación de tu vida. Porque al final de cuentas, algo que me he percatado es que me he dado cuenta a través de esto, de estas semanas que no solo el Señor a mí me enseña en la teoría, sino en la práctica. Este, justamente llega esta semana donde habla del juicio y también nosotros tener ese justo juicio de nuestra vida, de las cosas que hemos hecho, de dónde el Señor nos sacó, de la misericordia que nos ha tenido y del derramamiento o de alguna forma el entendimiento que nos ha dado, ¿no? Y hasta llegar al día de hoy, que es evaluar esas situaciones en las cuales estamos haciendo malas cosas. De hecho, el hermano Andrés lo comentaba el domingo, este, el interceder por el prójimo, ¿no? ¿Cuántas veces se nos olvida? ¿Y cuántas veces creemos que ya estamos sanos, ya estamos curados o que ya estamos casi casi en el cielo, cuando no lo es así? Cuando o nuestro juicio nos aleja. Y lo malo es que ese juicio no lo utilizamos para nosotros mismos, para saber las cosas que estamos haciendo bien, sino para juzgar a los demás, ¿no? Y hay una frase que me llamaba mucho la atención que hace rato leía en un libro que decía, es una novela sobre un joven, pero al final de cuentas este joven es de los tiempos del- de los tiempos victorianos, que es de Salem y todo esto en Massachusetts, y decía algo muy interesante, esta joven que decía, antes de juzgarme, oren por mí, porque quiero ser igual de perfectos que ustedes. Y a veces nosotros estamos en esa condición, ¿no? Que nos creemos perfectos y no vemos la misericordia de la otra persona. Y simplemente nos limitamos a un juicio, cuando el juicio que debemos de tener es hacia nosotros. Y tener ese justo juicio para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Porque así como el Señor nos llevó a esa devastación, tener esa misericordia y ese entendimiento o ese derramamiento del Espíritu, creo que nosotros debemos de reflejar eso que el Señor hace con nosotros. Que una persona que en lugar de que está en ese proceso de devastación, porque el Señor tiene que construir, pero no puede construir en un lugar donde hay ruinas. Tiene que limpiar todo eso y a través de eso demostrar su misericordia, en lugar de nosotros apoyar a esa persona cuando está en su momento más bajo y tener esa misericordia, lo hundimos más o lo juzgamos más, en lugar de acercarlo al Señor y de alguna forma ayudarlo a que entienda mejor la palabra del Señor y al final de cuentas tratarlo así, con ese justo juicio, traerlo hacia el Señor
que al final de cuentas es lo único que el Señor quiere de nosotros. ¿Quién es el único que va a juzgar a las personas, a vivos y a muertos? Nuestro Señor. A nosotros no nos corresponde eso, a nosotros lo único que nos corresponde es traerlos y advertirles, porque al final de cuentas la amonestación es eso, es una advertencia, no un juicio. Si haces esto, te va a ir mal, pero no es un juicio de, este, ya te vas a ir al infierno porque estás haciendo esto. Entonces también quitarnos esas, como decía mi profesora, esas telarañas de la cabeza y pensar diferente de la forma como el Señor quisiera que pensáramos, porque a veces nos limitamos y nos creemos ya santos, nos creemos ya jurados, perdón, y que en nuestra vida estamos haciendo las cosas perfectas, cuando no es así, cuando debemos de usar ese justo juicio para ver en qué áreas estamos fallando, para mejorar nosotros, no las demás personas, ¿no? Que al final de cuentas Dios está trabajando con cada persona, Dios sabe cómo el proceso que está llevando cada persona, el cual no nos corresponde a nosotros juzgar. Entonces es algo que me hacía entender el Señor. Sé que eso es profético, pero al final de cuentas, si lo aplico en mi vida, es justamente el proceso, el desarrollo en el cual me ha llevado el Señor hasta el día de hoy. Así es, a fin de cuentas, yo creo que todos en nuestra vida hemos pasado por esas situaciones, pero pues el Señor primero tiene que devastar, tiene que hacer una limpieza y ahí viene la misericordia y ya limpio el terreno, viene un derramamiento para que cumplas con su voluntad, porque pues sin el Espíritu no podemos hacer las cosas conforme al Señor. Siempre las hacemos carnalmente porque somos carne. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches. Hay un versículo en la Biblia que dice que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que ha de segar. Y creo que antes de hacer cualquier juicio deberíamos considerar que deberíamos tratar a los demás con la misma misericordia que en su momento Dios nos ha tratado y nos sigue tratando, porque no venimos a ser jueces, solo somos siervos llamados a compartir las buenas nuevas. Y también dice la palabra que con la vara que midamos, con esa misma vamos a ser medidos y muchas veces el pecado que condenamos es el mismo con el que nos estamos condenando a nosotros mismos. Entonces, antes que juicio fuimos llamados a misericordia. Y como bien mencionaban, el único con la autoridad, el poder y la moral suficiente como para juzgarnos es nuestro Señor Jesús. Entonces, perfecto solo Él y bueno también solo Él. Entonces, consideremos que con el mismo rigor, con la misma falta de tolerancia con la que tratemos a los demás, es lo que vamos a recibir. Entonces, hay que tratar a los demás como quisiéramos que nos traten y ahí vamos a estar cumpliendo el mandamiento donde Dios nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos, tratarlos como quisiéramos que nos traten, mostrarles la misericordia que quisiéramos también que nos muestren y también exhortarlos de la manera en que creemos que tal vez a nosotros nos caería el 20 para que nos exhorten. Entonces, dice que a nadie debáis nada, sino el amaros los unos a los otros y pues pongámoslo en práctica y consideremos que en lo que juzgamos es en lo que nos estamos condenando a nosotros mismos. Ese era el comentario. ¿No? Así es, luego es un reflejo de lo que uno hace, con el prójimo es lo que uno a veces tiene. Y es algo, el humano tiene ese defecto. El humano para poder distinguirse eh, del iracundo tiene que mostrar paz, pero llega el iracundo, te provoca y tú reaccionas igual de iracundo, entonces no hay diferencia.
Y eso es lo que quiere el Señor, que haya una diferencia entre los que son de Él y los que no son de Él, los que no atienden a su palabra, los que no atienden a su voluntad. Y eso es esa es la verdadera lucha de nosotros como individuos, de ser diferente, como lo que lo del hermano Andrés, que él lo molestaban y él no reaccionaba, se comportaba normal. Y eso es lo que le agrada al Señor, porque a final de cuentas, si nos vamos a la escritura que ya les había dicho, Jesús siendo inocente, él no dijo ni una palabra, pero él sabía de su inocencia. Y aunque sabía que iba a morir y que iba a sufrir, el juicio iba a ser justo y él iba a estar a un lado del Señor. Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros, que también estemos en el reino, en su reino, viendo a nuestro Creador cara a cara. Pero hay que esforzarse demasiado. ¿Alguien más? Isra, si ya no hay nadie más. Sí, sí, buenas noches. Precisamente decía en Joel 3:14, multitudes y multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y este es el valle de Josafat. Precisamente el nombre de Josafat significa Yahweh juzga o Jehová ha juzgado. Y se ha querido sacar de cierta forma el lugar geográfico en donde estaría este valle. En el Antiguo Testamento no menciona un valle de Josafat como tal. Sin embargo, hay una referencia en Zacarías 14, versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Precisamente el valle de Sión, enfrente está el valle de, déjame ver cómo le llaman, es el Valle de Josafat, que le conocen aquí, pero también se le conoce como el Valle de Cedrón. Se dice que entre esas dos, montes o valles es donde va a ser el juicio, pero también yo considero que es algo profético y es algo que va a suceder en un futuro. Y qué importante es que veamos que pues vamos a ser juzgados todos. Como ahorita se comentaba, dice que nadie puede estar juzgando al prójimo porque juzgaría la ley. Y el único que puede juzgarnos pues es el Señor, porque Él es el que conoce las intenciones con las que se hicieron las cosas. Entonces, creo que esto que se leyó el día de hoy es una profecía que va a acontecer y que estamos muy cercanos. Pensamos que esto faltan 20 años o más. Realmente, créanme que estamos ya muy cerca de ese tiempo y la importancia de ponernos a cuentas ahorita que tenemos la oportunidad, ¿no? Entonces, pues examinemos nuestras vidas y que en ese valle de la decisión, pues no nos toque un término mal, ¿verdad? Es lo que quería comentar, hermanos. Tiene su micrófono apagado. Ah, este, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Si no, para pasar a un aviso con Isra adelante. Adelante, Isra, cuando... Solamente, sí, gracias. Solamente aquellos que van a estar en el ayuno, mándenle el número a mi esposa, por favor, quien vaya a participar en el ayuno de los 21 días, para que ya se vaya creando el grupo. Y pues bueno, empezamos el día sábado, ¿vale? Entonces, para aquellos que quieran ayunar, pues bueno, coméntenle, por favor, manden el mensaje para agregarlos al grupo del ayuno. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a... ¿Qué les parece si vamos a hablar? Si ya no hay ningún comentario, vamos a orar. Padre bendito, reciba usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza de esta hora y en este lugar. Le agradecemos por su palabra y eh, por las advertencias que usted nos hace a través de su palabra, de su consejo,
eh, de su profecía, de los avisos que nos manda para estar enterados, porque ahora ya estamos enterados. A toda persona que se le ha compartido el mensaje y no lo ha recibido, ya está enterada. Allá de ella si ya no hace caso. Pero bienaventurados son aquellos que se les da el mensaje y lo aceptan y tratan de enderezar sus caminos, porque eso es lo que quiere el Señor. Enderezar, que enderecemos nuestras sendas, enderecemos nuestros pasos, nuestra vida, porque ciertamente, conforme a la ley, ciertamente yo creo reprobaríamos, porque son muchas cosas en las que quizás hemos fallado, y más aún cuando el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y muchos en el primer mandamiento dicen que aman a Dios, pero el reflejo de amar a Dios se ve en el trato a las personas, al prójimo. Y ahí es donde el Señor le decía de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Por eso es que consideremos, si usted dice amar a Dios, tendría que amar primeramente a su prójimo. Y si usted ama a su prójimo, en automático está amando a Dios. Por eso es que no nos engañemos. A Dios no se le puede engañar, dice la Escritura. Por eso consideremos nuestros caminos, ya hagamos una reflexión de nuestra vida, de nosotros mismos individualmente. Consideremos, como alguna vez me aconsejaron donde he conocido al Señor, que cada noche antes de dormir reflexionara en lo que hice en mi día. Y si actué mal, que le pidiera perdón al Señor y que reconsiderara para ya no volverlo a hacer al otro día. Y eso es lo que deberíamos de considerar, hacer un autoanálisis personal. Si nos llamamos cristianos, demostrarlo a través de esas pruebas que vienen de que sí hay amor, como lo demostró el Señor Jesús, que sí hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que tendríamos que considerar. Y le pedimos en esta hora que nos perdone nuestros pecados, nuestras transgresiones, iniquidades y rebeliones, y que nos ayude, porque solos no podemos. Reconocemos que solos no podemos y que solamente usted es el único que nos ha ayudado a salir de tantas situaciones, de tantos problemas, de tantos pensamientos cerrados, de tantas cosas que usted nos ha librado y que nos ha llevado por caminos más tranquilos. Por eso es que le agradecemos por su amor, su misericordia y su gracia, y le pido por todos aquellos que entrarán en ayuno y que usted les dé la fortaleza espiritual para cumplirlo y que piensen bien cuál va a ser su ayuno y que no sea por emoción, porque ciertamente a veces nos emocionamos y hacemos las cosas por emoción, pero esto es algo más serio porque es una comunión con el Señor, es una promesa con el Señor. Y nos vamos agradecidos porque sabemos que nos escucha y que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.